Cáncer significa muertos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Evitar que nuestro paciente llegue a un cáncer. Para eso tenemos que hacer diagnósticos iniciales. Entonces, trabajo de ustedes como médicos generales. Entonces, ¿qué es un cáncer? Una proliferación descontrolada y anárquica. Crece como quiere, donde quiere y como quiere. Eso significa de clones de células, ya sean maduras o inmaduras, alteradas de la hematopoiesis, que son altamente invasivas. Entonces, ¿de dónde nacen mis leucemias? De mis unidades formadoras de colonias o de mis blastos, que son mis células precursoras. De ahí nacen los cánceres. Ocurre de nuevo, ¿qué significa? Que puede ser una presencia primaria, una alteración primaria, que puede verse cualquier causa. Radiación, tóxicos, fármacos, contaminación del aire, contaminación del agua, lo que nosotros comemos, derivados petroquímicos, herbicidas, la porquería que respiramos, todo esto genera modificación del ADN de las células. ¿Y cuáles son las células más susceptibles de esa modificación? Los precursores. Entonces eso significa de nuevo. O puede ser secundario a otro estímulo. Pacientes que hayan recibido radioquimioterapia por alguna razón, esos van a ser un cáncer secundario a su cáncer primario. Afecta una o varias líneas celulares, entonces no es exclusivo de uno solo. Pueden afectar las 3 líneas celulares. Entonces hay que tener muy en cuenta la hematopoiesis. ¿De dónde vienen las leucemias? De la línea mieloide. En cambio, de la línea linfoide vienen los linfomas. Leucemias de la línea mieloide y linfomas de la línea. ¿Cuáles son los tipos de leucemias? Depende dónde se origina. Se puede originar en las células maduras. ¿Cómo se puede originar en las células inmaduras? Mientras más inmadura es la célula, más agresivo es el cáncer. Bueno, esto se origina en la médula ósea o en otras otras, ¿no? Es una alteración a nivel estructural de la célula. Y dice clonal. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un clon? Es una célula idéntica a la otra. Entonces, modifica su ADN esta célula. Esta célula tiene la capacidad de poder recuperar ese ADN, pero cuando pierde esa capacidad de recuperar, tiene que entrar en apoptosis, ¿cierto? Esta célula no tiene esa capacidad, pierde esa capacidad de apoptosis. Entonces, esta célula mutada es la que comienza a replicarse, pero solo esta célula. El resto de las células que tienen su ADN correcto siguen su proceso de diferenciación y maduración. Esta no madura, esta no se diferencia, esta simplemente se divide. Por eso tienen que tener bien en cuenta el término división. Por eso en la práctica, cuando ustedes me dicen se divide, no se divide. División quiere decir partirse en otra célula idéntica. Por eso se llama clonal. Es una mutación y esta mutación genera clonación. Las agudas de todas las células indiferenciadas y las crónicas de las maduras. De ahí vienen los procesos. Agudas, todo lo que es indiferenciado, y crónicas, todo lo que es maduro. Tenemos leucemias agudas que pueden ser linfoblásticas o mieloblásticas. ¿Por qué linfoblásticas? Porque en la parte linfoide existe un abanico de patologías que mientras más inmadura es la célula es una leucemia y mientras más madura es la célula es un linfoma. Por eso les decía, los linfomas vienen de la línea linfoide, pero es la misma célula
en diferentes puntos de diferenciación y maduración. De la línea linfoblástica, de la línea del linaje B, lo más importante son sus sedes, porque estos sedes, que son los receptores de superficie, nos van a permitir a nosotros hacer tratamientos específicos, tratamientos únicos para cada paciente. Del linaje B, del linaje T y de la mieloblástica, del linaje mieloide. Lamentablemente para estos no tenemos nosotros anticuerpos monoclonales, que así se llaman, que son anticuerpos modificados genéticamente e introducidos en el paciente para que vayan a atacar solamente a las células tumorales. En la línea mieloide nosotros no tenemos esas armas porque estos sedes cambian constantemente. En cambio, en la línea linfoide no sucede así. Son receptores de superficie que son constantes. Y el mejor y el más importante de todos es el CDB, que es el que nos va a permitir a nosotros hacer tratamientos específicos. Entonces, las leucemias se clasifican en agudas y crónicas, mieloides y linfoides. Proliferación de células inmaduras y proliferación de células maduras. Eso tiene que quedar bien claro aquí arriba. De origen mieloide, de aguda, que es la más frecuente, de la línea linfoide, la LLA, que es, digamos, la más benevolente, porque es la que mejor responde a tratamientos, y si el tratamiento se hace protocolizado, incluso puede llegar a la curación. No tanto en la mieloide aguda, y las crónicas son las más desgraciadas porque son las más agresivas. Bueno, ¿cuál es la etiología? Mutación genética. Ese es el origen. Entonces hay un descontrol cromosómico, y esto generalmente se presenta en pacientes que tienen síndromes de Down, Klinefelter, síndrome de Turner, trisomías, monosomías. En esos pacientes la presencia de las leucemias es grandísima. Cuando hay un defecto en la reparación del ADN, lo que les decía, cada célula que muta su ADN tiene la capacidad de reparar, porque tiene genes que reparan esa secuencia del ADN. Si no puede, se programa esa célula para morir. En el caso de las neoplasias, pierde esa capacidad. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar eso? En la línea de Fanconi, por ejemplo, con el síndrome de Moon. Las alteraciones adquiridas, la radiación, exposición al benceno, los quimioterápicos. Antes nosotros utilizábamos quimioterápicos sin antibióticos. Por ejemplo, el cloranfenicol es un quimioterápico. El cloranfenicol antes lo utilizábamos para todo. El cloranfenicol ha sido generado o creado para la fiebre hemorrágica del Oriente, pero como era de amplio espectro, se ha utilizado mucho en mucho tipo de enfermedades. Ahora no, ahora está limitado solo para la fiebre hemorrágica del Oriente. En los niños se utilizaba bastante cloranfenicol, entonces en esos niños ya en la adolescencia han hecho muchos cánceres. Líquidos de embalsamamiento, todos los que trabajan con muertitos son los que corren más riesgo. Óxido de etileno, gasolina, bueno, no creo que ahora con las gasolinas que los que están vendiendo, no creo que haya eso, lo estarán vendiendo. Pesticidas, herbicidas, eso comemos todos los días. Consumo de materno de alcohol y tabaco. Los factores de riesgo hereditarios, los síndromes, Down, Klinefelter, todo lo que ustedes conocen. Ambientales, infecciosos, ya conocemos a las virales, a las bacterianas. ¿Qué bacteria produce cáncer? El Helicobacter pylori. Virales conocen, el Epstein-Barr, el HPV, el HIV, son virus oncológicos. Pesticidas. Estos enanos que solamente quieren dulcecitos, no se alimentan de la manera adecuada y son los más propensos a mutar. Químicos, todos. Y alteraciones metabólicas, la glándula tiroidea es una bomba de tiempo en nuestro organismo. Es el que maneja el metabolismo de todo el organismo, ¿no? El metabolismo hormonal de todo el organismo. Entonces, ¿cuál es la patogenia de los cánceres? Es un desequilibrio entre los genes generadores de cáncer, que son los oncogenes, y los genes supresores. Hay un equilibrio. Todos, absolutamente todos, moros y cristianos, tenemos en nuestro código genético genes que van a generar
cáncer, se llaman oncogenes. Estos oncogenes se encuentran en los telómeros, en las antenitas de los cromosomas. Y tenemos otros genes que se llaman genes supresores que mantienen a raya a los oncogenes. ¿Cuándo se presenta el cáncer? Cuando los genes supresores dejan de funcionar, no cuando los oncogenes comienzan a despertar. Es porque los genes supresores, que son los que los mantienen a raya, dejan de funcionar. Entonces se genera un desequilibrio. Hay alteraciones en el crecimiento. Estas células no tienen un crecimiento, una diferenciación y una maduración normal. Comienzan a crecer en forma desproporcionada. Por eso se generan los tumores. Hay una alteración en la diferenciación, no se diferencian, anulan la apoptosis y se transforman en una masa. Bueno, esta epidemiología es de hace más o menos unos 5 años, más, unos 8 años atrás. En niños era el 15%, este porcentaje va a aumentar. En los últimos 3 a 5 años, por culpa del COVID, porque en el COVID hemos hecho maravillas, tanto médicos como pacientes, hemos recurrido tanto a medicamentos como a hierbitas y óxido de cloro. ¿Qué has tomado? ¿Qué han tomado? Dióxido de cloro. Bueno, todas estas cosas han hecho que la incidencia de cáncer se dispara. Antes era un caso o 2 cada mes. Ahora es un caso o 2 cada día nuevo de cáncer. Entonces, esto ya no es tan real. Lamentablemente nosotros no tenemos un sistema de control de la incidencia de cáncer, porque no está dentro del programa nacional de epidemiología, porque antes no teníamos nosotros mucha incidencia de cáncer, pero eso está cambiando ahora. Entre 10 y 15 años era alrededor del 30% y en los adultos mayores era alrededor del 90%. Bueno, la incidencia era de 3.7 por cada 100.000 habitantes, pero ahora no sé. Era más frecuente en personas mayores, varones de raza blanca y algunos judíos, y en las ciudades industrializadas. La fisiopatología. ¿Dónde comienza? En la mutación. Esta mutación genética va a hacer que haya una proliferación descontrolada de blastos. Y esto va a formar células anormales que no van a diferenciarse, sino van a dividirse, van a clonarse. Hay una disminución en la producción de las células normales porque estas van a comenzar a crecer. Todas las células tienen un tiempo de diferenciación y maduración. La línea eritroide, por ejemplo, es más o menos entre 12 y 18 días que tienen desde el eritroblasto hasta el eritrocito para llevar a cabo todo ese proceso. Estas no, estas comienzan a multiplicar. Hoy día son 2, mañana van a ser 4, pasado van a ser 6, luego van a ser 8, van a ser 10, van a ser 12. Entonces, ese periodo que le debería llevar a una célula normal se reduce. Por eso se presenta la anemia, la trombocitopenia y la neutropenia. Y estos van a tener tendencia a infiltrar otros órganos y generalmente penetran en órganos santuario. ¿Qué son los órganos santuarios? Son sitios donde no hay penetración de ningún tipo de patógeno, de ningún tipo de agente. Y si entran, es bien difícil de poder diagnosticar y poder tratar. Sistema nervioso central, testículo ovario, articulaciones, ojo, próstata principalmente. Son los sitios santuarios. ¿Cuáles son las diferencias entre las reacciones agudas y las reacciones crónicas? Las reacciones agudas tienen un tipo de evolución que es inferior a los 6 meses. En cambio, las crónicas son de más tiempo. Las crónicas son más desgraciadas. ¿Por qué? Porque son difíciles de diagnosticar. Tienen una sintomatología muy solapada. A veces con malestar, a veces con pérdida de peso, a veces con una cosa u otra cosa, pero nada definido. En cambio, las reacciones agudas tienen una clínica muy florida.
presentan de todo. Compromiso hemodinámico, paciente muy anémico, muy caquético, con muchas infecciones secundarias sobreagregadas, síndromes purpúricos, síndromes hemorrágicos. Entonces ya generalmente están infiltrando hueso, sistema nervioso central y, como les decía, son infecciones secundarias sobreagregadas, generalmente hongos. Entonces, un paciente que tiene hongos, hay que hacer diagnóstico de HIV y de cáncer. En cambio, los crónicos no presentan casi nada. Muchas veces las bacterias se los diagnostican de forma casual, porque han presentado otra patología y esa patología los ha llevado al médico. El laboratorio, vamos a encontrar presencia de células blásticas, LDH elevada, alteraciones hepáticas, alteraciones renales. Por eso, cuando ustedes tienen que evaluar a un paciente, tienen que pedir hemograma más PES, TP, glicemia y creatinina. Esos 4 laboratorios les va a permitir a ustedes evaluar en conjunto a su paciente. Un TP prolongado y un síndrome hemorrágico les va a obligar a ustedes a pedir una ecografía. Y si esos niveles de laboratorio están alterados, tienen que pedir transaminasas, bilirubinas, LDH, pues tienen que comenzar a complementar. Pero esos 4 laboratorios les va a dar un enfoque general de lo que está pasando con este paciente. En las crónicas, el problema son las células maduras, entonces no van a encontrar mucha alteración a nivel de la médula ósea, pero sí, eventualmente van a encontrar rastros. Y su LDH, por obvias razones, va a estar elevado. Cuando hay un tumor en crecimiento, en la parte central del tumor hay necrosis, y cuando hay necrosis hay destrucción tisular, por lo tanto, la LDH siempre va a estar elevada. Sobre las leucemias agudas, son 1 kilo de leucemias agudas, 1 kilo. L1, L2, L3, que son las, digamos, esto ha sido clasificado en 2001 por la OMS para, dependiendo del tipo de célula alterada. Por ejemplo, la L1, que es la más frecuente, es la que tiene mejor pronóstico porque la célula que está alterada es una célula madura. En cambio, la L2 ya es una célula intermedia entre lo indiferenciado y lo maduro. Y la L3 es una célula altamente indiferenciada, generalmente son los precursores. Es el de mal pronóstico porque es el que lamentablemente, al ser más indiferenciado, no podemos hacer uso de ningún tratamiento porque no responden al tratamiento. Y de la línea mieloide son más todavía, son 7. Y depende de la célula que esté alterada. Por ejemplo, el M0, que es el más frecuente, tiene una diferenciación, digamos, mínima. Generalmente son los blastos, el mieloblasto. Por ejemplo, el M3, que es el más infrecuente, digamos, es en el promielocito. El problema se encuentra en el promielocito. El M5, por ejemplo, que alrededor del 20% es de monocito. El M6, por ejemplo, el 2% es de la línea linfocitaria. Entonces, cada una de las células tiene su alteración. Y depende de cuál de las células esté alterada para el pronóstico y para el tratamiento. No vamos a entrar en esto porque esto es un desastre. Vamos a ver solo lo grande. La clasificación inmunofenotípica, esto se lleva a cabo solo a través de la inmunohistoquímica, donde nosotros vamos a determinar cuáles son las células afectadas. Por ejemplo, en los precursores de los linfocitos B, que son los más frecuentes, nosotros vamos a tener una muy buena respuesta por el tema. Los linfocitos B maduros, que representan el 15%, no responden muy bien, pero le pueden dar una calidad de vida al paciente. Pero estos son los más desgraciados, sobre todo los linfomas cutáneos, porque son los que no me van a responder a ningún tipo de tratamiento. Cuando se les hace el diagnóstico ya son metastásicos. ¿Cuáles son las alteraciones laboratoriales que vamos a encontrar en los pacientes con leucemia? Anemia.
Entonces, cuando nosotros tenemos una anemia, tenemos que investigar cuál es la causa de la anemia. No decir, tiene 7 de hemoglobina, el otro con tiroides. No funcionan así las cosas. Trombocitopenia. Este tiene 40.000 de plaquetas, le pondremos 5 plaquetitas. No funciona así. Tienen que investigar cuál es la causa. Leucopenia, más o menos en el 20%. Las más de las veces el paciente presenta leucocitosis y linfocitosis. Entonces, entonces, una leucocitosis con una linfocitosis para morirse. Es una leucemia mientras ustedes no ven nuestro nombre. Ahí está la línea divisoria entre el bien y el mal. La reacción leucemia. Ahí se van a parar. ¿Esto es infeccioso o esto es neoplásico? Si ustedes se equivocaron en el diagnóstico, le pusieron la fecha de expiración aquí. Mucho cuidado. Existen otros laboratorios como el ácido úrico y el LDH. La LDH ya les he dicho que se presenta porque hay una destrucción acelerada por una necrosis tisular. En el medio del tumor hay necrosis y esa necrosis implica destrucción tisular. Por lo tanto, la LDH es elevada. ¿Qué decía el ácido úrico? Es producto del desecho de todo el metabolismo proteico. Como hay destrucción importante celular, el ácido úrico se eleva. Y una elevación del ácido úrico nos ocasiona un síndrome que se llama síndrome de lisis tumoral. A nivel de médula ósea, porque tenemos que hacerle un aspirado de médula ósea, nosotros vamos a encontrar más de un 30% de linfoblastos. Presencia de más del 30% de linfoblastos significa cáncer. Vamos a ver, pero esto es en el aspirado de médula. En la punción lumbar, que nosotros tenemos que rastrear metástasis a sistema nervioso central, más del 5% de los blastos ya nos hace diagnóstico de metástasis. Ya tenemos nosotros que ver a través de radiografía de pulmones, radiografía o ecografía abdominal, tomografía, la extensión de los tumores, qué cosas ya comprometen. Y finalmente, quien nos va a hacer nuestro diagnóstico es el radiólogo. ¿Cuál es la clínica? Fiebre, paciente, fiebre, malestar, pérdida de peso y sudoración profusa, es cáncer mientras no demuestra mamografía. La fiebre se presenta en el 60%, fatiga 50%, mialgias artralgias 40% y sobre todo esto es en los niños, porque los niños se quejan de dolor muscular y de huesitos. Entonces, niño que se queja de dolor de huesitos, hay que investigar. Muy pocos pediatras le dan la importancia necesaria y dicen, no, es producto del crecimiento. No es producto del crecimiento. Hay que tener mucho cuidado con los niños. En el 19%, perdón, en el 38% de los pacientes hay sangrados espontáneos. Gingivorragia, puede ser hematuria, puede ser a través de la materia fecal, un poco de sangrado, entonces hay que darle la importancia necesaria. Ya con dolor abdominal, un 10% de los pacientes, y compromiso del sistema nervioso central, y el paciente tiene mareos, náuseas, vómitos, cefalea, es lo más importante. A nivel del examen físico, pacientes en su gran mayoría tienen visceromegalias. Entonces las visceromegalias significan cáncer, mientras ustedes no demuestran. Hepatosplenomegalia, palidez, petequias, equimosis, eso significa sangrado espontáneo. Linfadenopatías, tienen que tocar cuello, tienen que tocar axilas, ingles. Encuentran adenopatía, ya es metástasis. Masa mediastinal en el 10%, afectación al sistema nervioso central 5% y afectación testicular 2%. Sobre todo en los linfomas de células T. Entonces, aquí, esto es lo que sucede con los pacientes a nivel pulmonar. Esto se llama leucostasis. Hay tantos glóbulos blancos, tantos, que esa sangre es espesa, pero esa sangre no es roja, esa sangre es blanca y se nota, parece grasa. Cuando se le toma la muestra al paciente, parece una línea de grasa. No se olviden que
tubo de tubito, el 45% tienen que ser eritrocitos, 1% tienen que ser leucocitos y plaquetas y el 55% restante es plasma. Aquí, eso que debería ser 1% es 4 a 5%, entonces es así de grueso. Y de ahí es donde estas células se van a ir apegando al endotelio y me va a provocar esto. Entonces, esto que se llama leucostasis pulmonar se caracteriza por disnea, taquipnea, infiltrado intersticial y insuficiencia respiratoria. Y si esto penetra al sistema nervioso central, va a producirse un accidente cerebrovascular. Esto en cuanto a las leucemias agudas y la clínica y el examen físico, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? La LLA con relación a la LMA. La mayor parte de la fatiga se relaciona con la leucemia aguda, linfocítica aguda. Luego, la fiebre se presenta más en la mielocítica aguda. Las infecciones son más frecuentes en la mielocítica aguda, las hemorragias son más en las linfocíticas agudas y el dolor óseo más en las linfocíticas agudas. Las linfocíticas generalmente son de los niños y las mielocíticas de los adultos mayores. Cuando hay una infiltración vamos a encontrar hepatosplenomegalia, linfadenopatía, vamos a encontrar esto que se llama la piel leucémica. Entonces, son manchas que tiene el paciente en distintos lugares de la piel. Ustedes ven a ese paciente, solo con mirarle se dan cuenta de que ese paciente tiene leucemia, pero tienen que prestar atención a cómo se presentan esas manchas. Luego, infiltración gingival, periodontal, dolores óseos a nivel del sistema nervioso central, todo lo que implica el sistema nervioso central, náuseas, vómitos, mareos, tinnitus. Muchas veces el paciente viene solo con tinnitus. ¿Cuáles son las manifestaciones de una coagulopatía? Hemoptisis, hematuria, sangrado vaginal, gastrointestinal, melenas, hematocresia. A nivel del sistema pulmonar, el paciente tiene hemoptisis. A nivel intracraneal, el paciente puede ser una CD. Ahí está. Este es un sangrado gingival. El solo hecho de lavarse los dientes les ocasiona sangrado a los pacientes. Los signos clínicos, hepatosplenomegalia, es mucho más frecuente en la leucemia aguda, la LLA. La hepatomegalia también en la LLA. Las adenomegalias en la LLA. Dolor óseo en la LLA. Las hemorragias en la LLA y el infiltrado al sistema nervioso central en la LLA. Las leucemias agudas linfocíticas son mucho más aparatosas, tienen mucho más clínica que las leucemias mielóticas. El tratamiento. Nosotros primero tenemos que hacer diagnóstico. Y para hacer diagnóstico, lo primero que nosotros tenemos que hacer es un hemograma, donde vamos a ver lo que es una hiperleucocitosis. Entonces, si nosotros tenemos una hiperleucocitosis con linfocitosis, ya tenemos gran parte de nuestro diagnóstico. A este paciente no le podemos dar antibióticos. A este paciente tenemos que hacerle el aspirado de médula sin tratamiento, hacerle la ventana corticoidea, que son 10 días de corticoide en grandes cantidades, y volverle a hacer un aspirado de médula. Si en estos 10 días del tratamiento con corticoide han remitido sus gastos, ese paciente va a curarse, porque eso se llama remisión. Si yo le doy antibiótico a este paciente con una hiperleucocitosis, no tengo diagnóstico, porque el aspirado de médula no me va a hacer diagnóstico. Por eso tienen que tener mucho cuidado con esos pacientes que tienen hiperleucocitosis. Si a ese paciente se le da antibióticos, los blastos desaparecen. No hago diagnóstico. Y ese paciente va a estar caminando y caminando y caminando, y cuando ya haga metástasis, recién se le va a hacer el diagnóstico. Ojo, ojo. Si este
paciente, después de la ventana corticoidea, se le hace el tratamiento de inducción, que se llama así, tiene que hacer quimioterapia para la inducción. Este tratamiento va a durar aproximadamente un año, todo el año. Cada 21 días va a recibir tratamiento endovenoso más tabletas. Y el objetivo es disminuir al máximo las células leucémicas. Al cabo de año se le vuelve a hacer el aspirado de médula, donde yo tengo que hacer mi conteo de células plásticas. Si no han habido células plásticas al cabo de año, la tasa de curación es del 75%. Ese paciente va a entrar en consolidación, que son 2 años de tratamiento. Al cabo de esta consolidación, si no hay células plásticas, porque tengo que hacer nuevamente aspirado de médula, la tasa de curación es del 98%. Entonces se puede curar, siempre y cuando yo le haga un diagnóstico en el momento. Y mi objetivo es eliminar todo el resto de enfermedad. Ese es el objetivo. Lamentablemente, entre la inducción y la consolidación, pacientes hacen infecciones, pacientes hacen hemorragias, los pacientes se complican, sobre todo los niños. Todavía los adultos, si al adulto le dices, no tiene que comer esto, tiene que comer solo en su casa, no puede comer en la calle, no se puede enfermar, el que está con barriga, el adulto hace caso. No todos, pero la mayoría. Los niños dependen de sus padres. Eso quiere decir que uno de sus padres tiene que dejar de trabajar y cuidar al 100% de su hijo. No lo hace. Entonces, la mayoría, entre la inducción y la consolidación, fracasa. El paciente fallece. Las leucemias crónicas, solo son 2. La crónica mieloide y la linfática crónica. Nada más. Esto se debe a que durante la división celular y la fragmentación de los genes, hay una reconstitución, pero equivocada, de ciertos genes. Por ejemplo, el ABL y el BCR, que son 2 genes que se encuentran en 2 cromosomas diferentes. En lugar de ir a sus cromosomas correspondientes, estos se juntan y forman un nuevo cromosoma. Eso se llama cromosoma filadelfo. Es decir, hay una trisomía. Entonces, ustedes fijan, cada una de estas rayitas es un gen y cada gen tiene una función específica. ¿Cuáles son las características de las leucemias mieloides? Proliferación de la serie granulocítica. No hay leucopenia, hay leucocitosis. En la serie eritrocitaria no hay anemia, hay eritrocitosis. En la serie plaquetaria no hay cromocitopenia, hay cromocitosis. Y hay una palmerosis. Por ejemplo, la evolución natural es trifásica. La primera, que es la fase inicial o la fase crónica, es una maravilla. Si todas las leucemias mielocíticas que encontráramos aquí, todos los pacientes se controlarían. Pero lamentablemente hay errores. ¿Dónde? En el diagnóstico. En el diagnóstico de base. No. La fase de aceleración, no hay respuesta total. Hay una proliferación acelerada de todas las líneas celulares y la peor es la crisis plástica, en la que sí, el paciente en una crisis celular se muere. Es similar a la anemia, pero tiene un pronóstico funesto. ¿Por qué? Es resistente a todos los tratamientos con corte. Se clasifica en típica, donde el cromosoma filadelfio está presente en el 90%, la atípica, donde no hay cromosoma filadelfio, pero está ahí la falla genética, y la variedad juvenil, que es generalmente se presenta en los niños, es muy rara clase de uso. La fase crónica, generalmente el paciente es asintomático, no hay ninguna sintomatología y muchas veces esto se encuentra por una casualidad.
esto va a estar relacionado con la leucocitosis, porque ¿dónde es que se hace el recambio de las células? En el vaso. Entonces su vaso está agrandado. A mayor leucocitosis, mayor escleromegalia. Síntomas inespecíficos: astenia, anorexia, pérdida de peso, febrículas, sudoración nocturna, sensación de plenitud gástrica temprana, saciedad precoz. Yo diría un síndrome dispéptico. Rara vez dolores óseos, rara vez crisis gotosa, priapismo, alguna vez algún tipo de hemorragia o una litiasis rara. Laboratorios: hay leucocitosis granulocyclica con presencia de maduros, que es sincrónico, que puede ir entre 50 a 200.000. Entonces dicen, wow, 200.000. Sobre la marcha, porque se nos va a morir, está infectado por todo lado. Tienen que razonar. Por lo general, no hay anemia ni trombocitopenia. ¿Qué le hacemos a esto? Le damos antibióticos. ¿Vale? No, eso es lo peor que pueden hacer. Es lo peor que pueden hacer. Hay una eritrocitosis y una leucocitosis. En la fase de aceleración, ahí hay más sintomatología, pero son inespecíficas. En el laboratorio vamos a encontrar un aumento bastante importante de todas las líneas, principalmente los leucocitos. Ya vamos a tener cierto grado de anemia. ¿Por qué? Porque ya no se pueden producir, ya no pueden madurar los eritrocitos, porque esa médula está llena de tumor. Entonces no da opción a que maduren o a que se diferencien y maduren las otras líneas. Hay unas trombocitopenias, pero generalmente son leves, no son importantes. Sí puede haber aumento del ácido úrico y la LDH. Esto obviamente va a ir en progresión a pesar de la medicación. Y esta es la peor, es la fase de plástica. La crisis plástica va a evolucionar rapidísimo. Entre 48 y 72 horas el paciente se muere. 80% evoluciona a una leucemia mieloide aguda y un 20% a una linfoblástica aguda. Ojalá todos evolucionaran a la LDA, porque es más fácil de tratar y responde mejor a los estados. Anemia severa, infecciones de repetición, y esto es lo más importante. El paciente es infección, desinfección, desinfección, desinfección. Y se muere por infección. Hemorragias bastante importantes, trombosis. Lamentablemente, por el sangrado es por el tumor, entonces no podemos prohibir el sangrado. Alteraciones multiorgánicas y una infiltración linfocítica. Este paciente ya tiene sellada su destino. La crisis plástica es la. ¿Cuál es el tratamiento? El convencional, quimioterapia, hidroxiduria, interferón, y finalmente el trasplante de médula, solo en pacientes que tengan condiciones, pacientes jóvenes y que tengan buen pronóstico. Pero esto es cambiarle un tumor por otro tumor. Este trasplante de médula le va a servir para estabilizar al paciente un tiempo. El paciente ya tiene una mutación genética, va a volver a ser un tumor. Puede ser el mismo como puede ser otro. Está recibiendo esto no es agua de canela. Entonces, el siguiente tumor va a ser mucho más agresivo. Entonces, es cambiarle un tumor por otro, nada más. Tiene una sobrevida muy corta, hasta los 5 años. Hasta aquí, terminadas. Esto continúa. Y les estoy dando así de grandes rasgos. De grandes rasgos. Esto no terminaremos. Los informes voy a dejar para la siguiente clase porque tengo que avanzar con ustedes todavía en la parte de materias. Esto más es cortito. La leucemia linfoide crónica se trata de una proliferación clonal de los linfocitos maduros. El 90% de los casos se originan en los linfocitos maduros. Como hago el diagnóstico, a través de mi inmunohistoquímica, donde voy a encontrar a este. El CD19 y el CD20. Encuentro al CD19 y CD20, este paciente se cura. ¿Cuál es lo característico de esto? ¿Sangre periférica? Esto. Se llama manchas de. No necesita ni ser aspirado de método. Es
esto en sangre periférica es el VLC. Fácil, no necesitan darle antibióticos. Ya en su hemograma sale esto.